Desde 1970 surge el movimiento indígena colombiano por la defensa de la unidad, tierra, cultura y autonomía indígena. En varias partes del país, los indígenas empezaron una lucha por la recuperación del territorio, por el respeto a la cultura y el reconocimiento de los cabildos como gobiernos propios. Concretamente, en el departamento de Antioquia, los indígenas Tule, Embera Catío y Embera Chamíes pidieron por años al gobierno nacional la solución a sus problemas de tierra. Nuestra organización nació así regional porque con un poco de experiencia que habíamos adquirido a nivel de la Organización Nacional de Colombia, vimos de que es mejor luchar en conjunto que luchar individualmente o por grupo, porque nosotros los cunas ya teníamos esa experiencia. Nosotros teníamos un pedazo de tierra delimitado hace 80 años más o menos, en el año 1919, y habíamos luchado solos, sin lograr nada con el gobierno, más de 60 años. Hace 10 años no había organización regional. En ese entonces había 3 comunidades, podemos decir medio organizados, dentro de ellos Caimán Nuevo, con un cacicazgo tradicional. Está la comunidad de Cristianía, que en los años 80 empezaba a las recuperaciones de las tierras. Y en ese mismo tiempo la comunidad del Pital empezaba a organizarse y estaba tratando también de ampliar su comunidad. Eran las 3 comunidades que había medio organizado, repito, desde el año 1980. Cada uno tenía su organización y cada uno trataba de hacer algo. Es decir, que la comunidad de Caimán Nuevo trataba de sobresalir, de conseguir un resguardo. Así lo hacía Cristianía y así mismo lo hacía el Pital. En el departamento, fuera de las 3 comunidades, no había otras comunidades organizadas. A raíz de la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, podemos decir que despertamos. Se creó entonces la Organización Indígena de Antioquia en 1985 para que fuera la voz de todos los indígenas ante el Estado y otros sectores sociales y políticos en la lucha por la tierra, el cumplimiento de los derechos indígenas reconocidos por la legislación colombiana, el mejoramiento de sus condiciones de vida y la reconstrucción de un gobierno sin perder la identidad como grupos étnicos. Antes, cuando hacíamos las negociaciones, las gestiones de los proyectos ante las entidades del Estado y agencias que han venido cooperando con los pueblos indígenas, era difícil plantear con claridad, con exactitud, cuál era el modelo de desarrollo que queríamos los indígenas. También a veces ocurría que cuando los indígenas hacíamos las tomas, las marchas, en el momento de negociar los proyectos de desarrollo, a veces no sabíamos cuál era el modelo, no sabíamos inclusive a veces cuántos maestros necesitábamos para Antioquia, no sabíamos cuántos promotores, para cuáles comunidades se necesitaban esos promotores. Entonces todas esas dificultades planteó la necesidad de que era necesario, urgente, de tener un plan de desarrollo que indicara cuál era el norte de desarrollo de los pueblos indígenas. En vista de esta situación, las comunidades, sus líderes, gobernadores, mujeres y niños se movilizaron en diferentes oportunidades para exigirle al Estado recursos para su necesidad más urgente, la tierra. También tomamos Licora Nacional en Bogotá. Pues ahí tuvimos otro acuerdo donde podían pues ellos de compras de tierra y saneamientos a nivel de todo esto, y entonces pues nosotros llegábamos contentos, ¿no es cierto?, con lo que ellos proponían allá, pero resulta que esperamos otra vez y ellos no pudieron pues hacer como un convenio o no cumplían el convenio a nivel departamental. Entonces volvimos a tomar lo que es la parte de los municipios. Entonces volvimos a pensar, bueno, no han cumplido, entonces vamos a entrar a la asamblea departamental
a preguntar de los que han propuesto a ver en qué está. Los pueblos indígenas de Antioquia, después de 10 años de unidad alrededor del proyecto Organización Indígena de Antioquia, hemos logrado en territorio. Este programa se ha desarrollado en coordinación con el INCORA y el departamento. Se han comprado tierras y se han titulado 19 resguardos. Pero uno de los logros más importantes es que se terminó con la venta de tierras indígenas y la expropiación territorial. Se espera que en el futuro los indígenas continúen con la posesión del territorio que les permita mantener vivas sus culturas y desarrollarse como pueblos. En educación, se nombraron 62 maestros para comunidades indígenas. Se culminó el proceso de profesionalización de 27 maestros de comunidades indígenas. Se adelantó el proyecto de construcción curricular de los Tule. Se logró la dirección de un núcleo educativo indígena. Se logró participar en la reglamentación de la Ley de la Educación y somos miembros activos del Comité Nacional de Educación. La profesionalización en este momento para las comunidades indígenas en cuanto a la educación, lo que llevaría un objetivo muy importante, lo que es la educación indígena en las comunidades indígenas. Diría como general que en nuestros niños indígenas se necesita en las comunidades indígenas un maestro que sea maestro indígena. Creemos de que cuando nosotros planteamos sobre el desarrollo de los pueblos indígenas, consideramos que la educación es una de las estrategias de desarrollo para los pueblos indígenas de Antioquia, ¿cierto? En ese sentido, consideramos de gran importancia adelantar o trabajar duro para que realmente en Antioquia se pueda diseñar una propuesta educativa indígena acorde a nuestra realidad, ¿cierto? A nuestra realidad cultural, de acuerdo a nuestro pensamiento. En materia de tierras se ha avanzado. En materia de educación han habido logros, siendo uno de los principales problemas el mejorar la calidad de la educación y que ésta sea acorde con el proceso pues, de las comunidades. Hay una esperanza muy grande de que se pueda concretar el Instituto Indígena y que pueda resolver el problema del seguimiento de la educación. Existe un problema nodal también, que es el del problema de la salud. Existe todavía mucha deficiencia, a pesar de que los actores de salud pues, están haciendo esfuerzos, tanto desde el departamento como desde los mismos promotores y hospitales, pero creemos que todavía los índices de morbilidad dentro de las comunidades indígenas son alarmantes. Ya al partir de la organización, ya otras personas que tenían experiencia nos comenzaron a hablar de salud, de nuestro desarrollo, de nuestro bienestar. En toda forma, nosotros en medio de eso nos fuimos acogiendo. Entonces ya ahora, especialmente a este tiempo, hemos cambiado mucho. ¿En qué sentido? Ya hemos tenido la capacidad de relacionar con los médicos occidentales, de nosotros, como tenemos promotores también, exigir al promotor de salud que especialmente haga sus vacunaciones de campaña sobre la enfermedad inmunoprevenibles a cuanto a las señoras embarazadas, niños menores de 5 años y especialmente mujeres de edad fértil. Se adelantan programas de capacitación de líderes y de los cabildantes para que su trabajo responda más a los intereses y necesidades de la comunidad. Con la UIA, los indígenas de Antioquia han participado políticamente en la Asamblea Nacional Constituyente, Asamblea Departamental y Consejos Municipales. En estas corporaciones públicas los representantes han defendido los derechos de las minorías étnicas del país y del departamento. Estamos participando en este momento en las corporaciones públicas con delegado propia y así nosotros hemos logrando como un avance, estamos dando cuenta qué recursos existen en los municipios, qué logros puede beneficiar a las comunidades y de qué recursos podemos sacar a la educación, a salud, al territorio y a la defensa de la cultura.
más que todo nuestro papel allí es un papel histórico, porque nunca, por ejemplo, tuvimos la oportunidad antes de que un concejal, un gobernador, un diputado, un congresista defendiera a capa y espada los intereses de las comunidades indígenas, que no es otra cosa que el saneamiento de los territorios, la recuperación de las tierras, la reforestación de la parte ecológica. Es el proyecto de vida que nosotros estamos pretendiendo construir, un territorio-estado para las comunidades indígenas, la defensa de los legados de la medicina tradicional, la reivindicación de los valores históricos, culturales manifestados en la tradición oral, la defensa de los territorios, la medicina, la educación, todo lo que tiene que ver con el sentimiento de las comunidades indígenas y sus luchas. Eso no lo habían defendido antes, ni la constitución política pasada de 1800, ni los políticos lo habían hecho. Entonces nuestro papel fundamental allí es como reivindicar esos valores, luchar por ellos, hacer que eso se cumpla y sobre todo que se cumpla lo que la Constitución ya ha logrado manifestar en los artículos 70, en el artículo 91, en el artículo primero, en el artículo 7 y todo lo que tiene que ver con la cultura, la lucha de los pueblos indígenas, la reivindicación de estos y trascender socialmente a las comunidades indígenas como pueblo, reivindicando el idioma y todo lo que nosotros constituimos en esta sociedad colombiana. Sin embargo, a pesar de la importancia de estos logros, todavía falta mucho. Cada día los cabildos tienen dificultades para gobernar porque hay nuevas responsabilidades que atender y no existen suficientes líderes capacitados. Los cabildos o las autoridades tradicionales, que hoy son reconocidos como gobiernos indígenas por el Estado, deben trabajar no solo en beneficio de la comunidad, sino que también tienen responsabilidades con la sociedad no indígena. Con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, mediante la Ley 99 del 91, nos queda un reto a la organización y a las comunidades indígenas y a los cabildos. Al igual que el ministerio, al igual que el Estado, la gobernación de cualquier departamento, los municipios en cabeza de los alcaldes y asimismo, ¿sí?, las comunidades indígenas en cabeza del gobernador, hoy tenemos que velar por el medio ambiente. Lo importante de nosotros, estamos adelante, en el sentido de que muchas comunidades tenemos nuestros recursos casi intactos, ¿sí? No tenemos que lamentarnos hoy como lo están haciendo las grandes industrias, ¿sí?, que a mí me toca, porque estoy en la área de Corpurabá, que hoy Corpurabá tenga que decirle a los bananeros un momento, ¿sí?, que ustedes están contaminando el medio ambiente, ustedes son los que están causando el daño a la región. Los cabildos deben preocuparse más por su población, mejorar las condiciones de vida de los niños y de la mujer, evitando el abandono de niños y el maltrato a la mujer, propiciando la participación de la mujer en actividades de la organización y trabajando por la educación de los más pequeños. Si miramos la parte de los Embera-Catío, solo 2 comunidades en Antioquia reúnen las condiciones, pues se puede decir, como favorables en la parte de educación básica primaria, que son la comunidad de Los Cunas y una comunidad en Embera-Chamí en el suroeste. El resto de las comunidades indígenas, el resto de las comunidades Embera, que son, en la mayoría son Embera-Catío, la situación de educación está en malas condiciones. Esa situación, a mi modo de ver, de pronto no ha sido demasiadamente reflexionada por los cabildos. El proyecto educativo de la UIA está haciendo mucho énfasis en eso, en que si nosotros no le ponemos atención a la población infantil, a educar a los niños, no vamos a tener un liderazgo futuro. En este proceso de 10 años hemos alcanzado logros y enfrentado fallas para que las condiciones de vida de los indígenas en Antioquia mejoren cada día. La Organización Indígena de Antioquia ha planteado básicamente 4 políticas. La política cultural, que consiste en capacitar a todo el recurso humano indígena necesario para las comunidades indígenas.
y el de capacitarlos de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la realidad, de acuerdo a las mismas necesidades que las comunidades han planteado. La otra política corresponde a la política demográfica. La política demográfica es básicamente el de plantear un modelo de salud indígena que corresponda también a la realidad, a las necesidades de los indígenas, al no dejar de perder la salud tradicional. La política territorial es el que plantea los globos territoriales, la conformación de resguardos. El resguardo es una figura legal que asegura a las comunidades indígenas el de que nunca vayan a ser pues enajenadas, nunca vayan a ser robadas, si así se puede decir, por la gente no indígena. Y también nos permite participar en los ingresos corrientes de la nación, que ya por ley pues los resguardos indígenas tienen derecho. La otra política corresponde a la política administrativa. Consiste en que las autoridades indígenas estén capacitados para administrar, gestionar proyectos que vayan a beneficiar a las comunidades. Una de las virtudes que ha tenido el movimiento indígena de Antioquia es que se ha centrado básicamente en las necesidades de la gente y buscando cómo satisfacer particularmente lo que cada uno reivindica desde su espacio y lugar, ¿cierto? En ese sentido se ha alejado de los viejos dogmas y de las viejas consignas y estribillos que se dedicaban simplemente a hacer la lucha por la lucha. No, esto tiene unas reivindicaciones muy concretas. Para los tules tiene un significado, para los chamíes otro, para los cativos también y para los enúes también. Entonces la organización, en un proceso muy libre, muy de conversación, de diálogo multilateral, de discusión abierta, de crítica, de autocrítica y sobre todo con una posición política frente a toda la situación que está pasando en el país, pues tiene sus observaciones, ¿cierto? Tiene sus posiciones, una posición de participación, una participación abierta, democrática, de conversar también con todos los otros sectores no indígenas. O sea, no somos una regional pues aislada de todo el contexto, de toda la problemática nacional e internacional, ¿cierto? No estamos marginados de esa situación. En esa medida yo creo que hemos tenido una relación con las organizaciones regionales indígenas a nivel departamento, fundamentalmente con la regional del Chocó, que es la Urewá, otras regionales como el CRI, como del Cauca, de Tolima y otras regionales que de alguna manera hemos tenido contacto, también con otras instituciones. A nivel internacional pues también hemos tenido contacto porque precisamente esta organización ha tenido apoyo de otras organizaciones internacionales, ¿cierto? Como SUICED, como OSFAN, Desarrollo y Paz, Diaconía y otras agencias que han estado pues cerca de nosotros. ¿Qué significan los 10 años de la lucha de las comunidades indígenas? Ha significado mucho, por ejemplo, ganar territorio para los indígenas, la consecución de 17 resguardos, el saneamiento de los territorios indígenas, la constitución de las tierras. Se ha conseguido, por ejemplo, muchos logros para la parte de educación, el reconocimiento de la educación indígena, credibilidad en la sociedad. Se ha logrado, por ejemplo, acumular ese trabajo y desarrollarlo en las comunidades indígenas, mucha dignidad. Hay mucho por descifrar del mundo indígena y mucho que construir y enseñar a la sociedad. Y eso lo hemos acumulado en estos 10 años. O sea, nosotros hemos corrido a años luz, nosotros hemos sido fulminantes y nosotros creemos que hemos irradiado más. Entonces, lo que nosotros hemos construido lo vamos a tener que proyectar a nivel de muchas sociedades, con hechos,
aunque sigue faltando muchas cosas por construir, porque la vida de las luchas no es una sola y no se acaba allí ni se estanca allí. La Organización Indígena de Antioquia nos enseñó el valor del trabajo cuando se unen las diferentes comunidades en el respeto a la visión de cada cual, para que nuestra vida sea siempre más digna y mejor.